Bueno, para pasar esta noche tenemos que construir un bivac. Está haciendo ya un poquito de frío, a pesar de que es verano, así que vamos a tener que protegernos para la noche. Y lo que vamos a hacer es un bivac muy simple, con un techo de agua y media, no dos aguas, no tipo carpa canadiense, sino uno de los lados va a ser más corto, que va a ser el que va a tener la entrada. Y de este lado vamos a dormir dos personas. Para eso hay que emparejar un poco el terreno y vamos a usar nuestra etiqueta de piolet. Esto es bastante sencillo de hacer. Lo que hay que tratar de sacar son los objetos que puedan resultar más incómodos, piedras o troncos, tronquitos, y lo vamos tirando hacia los lugares que van a quedar por fuera del refugio. Como ven, el suelo está bastante húmedo, así que vamos a tener que usar un poncho para aislarnos. Tengan en cuenta que esta es una zona bastante fría, así que la humedad empeora la sensación térmica, aparte de viento. Así que con esto vamos a tener ya un piso más o menos decente y vamos a colocar el poncho. Este va a ser nuestro travesaño principal. Como ven, no es muy alto, pero no hace falta que sea más elevado, porque primero que cuanto más elevado sea un refugio es más difícil construirlo, resulta más inestable. No hace falta, porque acá vamos a dormir, no vamos a caminar. No pensamos hacer nada más que colocar las bolsas de dormir. Así conserva más el calor, ¿no? Claro, y quedarnos ahí adentro. Lo Bueno, que esto conviene hacer, hay que estudiar la forma en la que vamos a colocar el poncho. Y como ven, estos ponchos no son exactamente cuadrados, sino rectangulares, y conviene que utilicemos el lado más largo, o que lo coloquemos en el sentido de que vamos a dormir con el lado más largo. aparte obviamente aclaremos que son ponchos impermeables, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Por supuesto. Esta es más o menos la disposición que tiene que tener el poncho. Vamos a dejar una zona para colocar las mochilas, que de paso nos van a servir de parapeto contra el viento que proviene principalmente de aquella dirección, del oeste. Y bueno, si no hay salvo que haya una tormenta de nieve, un blizzard o algo por el estilo, uno de estos refugios es perfectamente suficiente para pasar una noche acá en Los Andes. Fijar esto, el cordín, el árbol, vamos acá. Como está medio gastada esta cuerda, acá vamos a usar un poco más para que no se nos corte en caso de que el viento sacuda. Esto habría que enviarlo en principio, después vamos a tener que ajustar, por supuesto. Hacemos un amarre. Hay que pensar a veces, cuando se hace esto, ya al momento de armarlo, pensar en el momento de desarmarlo, ¿no? Por supuesto. Hacer un nudo de fugitivo o algún nudo que puedas desarmar rápido. Esto es un nudo de amarre, para que no se deslice. Ajá. Y Y del otro lado a veces que directamente dejamos atado el nudo para después volver a hacerlo rápidamente, ¿no? Tener la soga. y ahí queda amarrado. Después vamos a tener que regular la tensión en cada uno de los cordines para que quede más o menos bien. Esto no va a ser refugio perfecto ni mucho menos, pero la función esencial es que nos proteja de los elementos.
alcanza, vamos a tener que unirlo con algún otro cordín, cinta. Utilizando un nudo que se usa precisamente para estos casos. Muy sencillo, muy fácil de desarmar, pero muy sólido. El nudo de pescador. Se llama también así. Se usa mucho en montañismo para unir cuerdas de distinto tipo. No tenemos suficiente cordín para hacer un amarre, así que bueno, lo vamos a terminar con el nudo por acá. Esta parte del refugio ya está hecha. Lo que podemos hacer también es ver cómo levantar un poco el refugio por este lado. Vamos a tener que variar la tensión acá también para que no caiga agua. Lo importante es que no caiga agua adentro. Que caiga para el lado adecuado. Exacto, que escurra. Bueno, acá estamos en el refugio. Bueno, a ver qué se ve. Mira, te puedo ver. No se ve mucho. Bueno, se ve. Y bueno, por ahora está funcionando mientras que no llueva. Esto parece el Bravery Project. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Está buena la idea.